Señor Dios, en esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que se establezca tu voluntad, Señor, y tu autoridad en esta congregación. Señor, danos fuerza, que tu Santo Espíritu venga, Señor, y nos levante, Señor, en obediencia, Señor, en discernimiento y atención para las cosas que sí convienen, que es tu voluntad. Establece tu reino, Señor, tu soberanía por medio de tu Santo Hijo. Y danos de lo tuyo y de tu Hijo, danos tú, precioso Hijo de Dios, de lo tuyo por medio del Santo Espíritu. Santo Espíritu, danos el discernimiento y el conocimiento de las cosas del Padre. Lo que buscamos y lo que sabemos que necesitamos, lo recibimos de ti. Y Señor Dios, tú por eso te pedimos que cualquier espíritu inmundo que venga a contrariar tu voluntad, si lo reprendas, lo apartes de aquí. Nada más queremos oír tu preciosa voz y que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a reubicarnos, queridos hermanos, en la materia. ¿De qué estábamos hablando? De la predicación anterior. De las maldiciones. ¿Y qué dijimos de las maldiciones? Díganme. Quedamos en algo, ¿no? Y digo, esta palabra, ya saben que la grabamos y que la repusimos a ver quién gusta acceder a ella. Pero tuvimos un compromiso. ¿Y el compromiso cuál era? Escudriñar. Que cada quien iba a ir a escudriñar a su casa. ¿Por qué? Porque algo importante para ser libre de maldiciones era ¿qué? Obedecer. Obedecer a Dios. Ya sabemos bien que un pecado por excelencia es el pecado de desobediencia. Y este se encuadra en muchas formas de multiplicarse. Y el Señor dijo que escudriñáramos su palabra. Lo hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor dijo que escudriñáramos la palabra porque ella había vida y ella daba testimonio de Él. ¿Quién lo hizo? No me diga porque no quiero que alguien diga. Sé propicio a que me diga una falsedad. ¿Sí? Pero espero que lo hayan hecho. ¿Sí? ¿Qué hablamos la semana pasada? Hablamos el objetivo era aprender cómo ser libres de maldiciones. ¿Estamos de acuerdo? Y vimos que era maldecir. ¿Qué significaba ser maldito? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué entendieron? ¿Qué recuerdan? ¿Qué conservaron? Ser cercado por espinos. ¿Sí? ¿Y ese espino qué contenía adentro? Mal. ¿Estamos de acuerdo? Y lo contrario, ser maldito, ¿qué es? Ser bendito, bendecido. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a seguir. También vimos, les daba un repasito para ubicarnos en la materia, que la maldición llega al hombre por medio de ¿qué? Esa es la forma en que la adquiere. Pero la primera maldición que llega al hombre es por la desobediencia que tiene Adán, ¿sí?, a la voluntad del Padre, en que se le indicó que no podía comer él y su mujer, Eva, de un fruto del huerto del Edén donde el Señor lo había puesto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a esto me sigo refiriendo, que de ahí el Señor tuvimos conocimiento que maldijo ¿qué? La tierra. Y que con maldecir la tierra trajo dificultad al hombre para subsistir. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, y también vimos de que vino dentro de los haberes del hombre delante de Dios bendición, y vino con un nombre. ¿Cuál fue el nombre de ese hombre con el que vino bendición? Sí, a través de la obediencia de lo que el Señor le indicó, de Abraham. Con Abraham vino bendición para su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Y todavía el Señor decretó la bendición más allá, pero también trajo consecuencias a que no iba a bendecir. ¿Qué dijo? Bendeciré a que te bendijere. ¿Y a que te maldijere qué? Lo maldecirá. Y que cuando le ordenó andar en sus caminos, le iba a traer a Abraham ¿qué? Bendición. El Señor le dictó órdenes y las órdenes traían ¿qué? Promesa de bendición. ¿Estamos de acuerdo? También vimos que el hombre fue preso del pecado, de la ley que condena la transgresión. Y también
sí, la consecuencia directa de la transgresión, que era ¿qué? Muerte. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí venían diversos tipos de maldiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. También nos dimos cuenta que somos libres de maldiciones. ¿Por qué? Hablamos de un tema muy curioso. Hablamos de el intercambio. Que si viene la maldición al hombre, también vino ¿qué? La bendición. Que si vino la maldición a través de la desobediencia, vino ¿qué? La bendición a cambio de la obediencia. ¿De quién fue la obediencia? De Jesucristo. Ese es el fundamento del cual esperamos liberación de maldición. Y hasta por ahí les di un dato común, no común, más bien curioso. El Señor portó en su cabeza una corona de espinos. ¿Qué es con esto? Que significaba que cargaba consigo mismo todas las maldiciones. También vimos que la palabra y la ley decía que aquel que fuera colgado de un madero sería ¿qué? Maldito. Y que el Señor se hizo maldito a causa de que nosotros fuéramos ¿qué? Bendecidos. El Señor murió para cargar con nuestra maldición y con eso nos trajo ¿qué? Bendición. Y nos trajo salvación y nos trajo todo lo que ya hemos visto cuando estudiamos el tema de los dones de la sangre de Cristo, ¿verdad? Para que no haya duda respecto de eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sabemos bien que el Señor trajo bendición, ¿sí? A Abraham, y esa vino heredada. Pero también vimos algo bien curioso. Vamos a Gálatas 3:14. Vamos a leer desde el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Voy a hacer un paréntesis ahí, bien importante. En la semana platicaba yo con una persona y me decía, es que tú convocas totalmente a la obediencia y nadie puede ser obediente. Un conflicto muy grande de entender. ¿Sí? Es un conflicto muy grande de entender. Y esto es algo que si no lo examinamos al tenor de la palabra de Dios, va a ser una carga de confusión. Vamos a dejar esta para irnos a Romanos 8. Esta palabra no la tenía anotada, necesito buscar el versículo 8. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El siguiente, porque la ley del Espíritu de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, cuando era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la causa de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ¿mande? Sí, con versículos que no traje lentes, perdón. Para que la justicia se cumpliese en los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero, a ver, necesitamos leer el... Nos quedamos en el 5, ¿verdad? Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que andan en el Espíritu en cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque cuando los designios de la carne enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros vivís según la carne, según el Espíritu, sino si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Voy a hacer un paréntesis. Esto es un tema muy amplio. Estamos hablando que nosotros venimos a aprender de las cosas del Señor, pero está contenido en un libro
sí, con poder sobrenatural que se llama la Biblia. Y quiero aclarar muy bien esto. Cuando el Señor nos vino a liberar también de la ley, como lo dije al principio, que éramos sujetos de esta, también nos quitó esa carga por su sacrificio. Pero, y cuando yo les digo de la obediencia, y lo voy a insistir, todas las cosas de Dios son para sus hijos, y los hijos de Dios son obedientes con Dios. Y los que no son obedientes no van a recibir las cosas de Dios. Pero ¿a qué voy con esto? A que recibimos del Señor, sí, obviamente, sí, su salvación a través de su sacrificio. Y de las cosas que vengo diciendo, lo que es importante es que la obediencia que le vamos a tener al Hijo de Dios va a ser en padecer juntamente con Él en obediencia, con las obras que nos mandó para recibir, sí, el perdón del pecado. ¿Cómo lo vamos a recibir esa parte? Porque se me dice, hay gente que dice, es que yo no puedo cumplir. ¿Cómo le voy a hacer si no puedo yo cumplir? Obviamente en el propósito de cumplir. Ese es el objetivo del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Ninguna condenación hay para los que están con Cristo si es que padecen juntamente con Él, lo dice en este capítulo. ¿Cómo padeció el Señor? A causa de su obediencia. Hay que estar en el propósito de no pecar. Pero si pecamos, Él es justo para perdonarnos. O sea, no se confundan, porque hay gente que nada más está buscando, ¿sí? Simplemente la gracia no es objeto de libertinaje. La gracia es parte de liberación de maldición. La consecuencia de la maldición que nos venía por el pecado, ¿cuál era? Muerte. Por su gracia nadie va a morir, si es que andan en obediencia con el Hijo de Dios, padeciendo en el propósito. ¿Sí me entienden esa parte? Es un tema muy grande que tenemos que explorar porque es parte de la libertad que nadie explora. Y este tema, desde que allí comencé la vez pasada, les dije que era un tema muy complejo. Es demasiado complejo. No es un tema para comenzar con la evangelización de una persona, sino es un tema para alguien que ya estudió más. Pero tenemos que agotarlo porque también queremos ser libres de maldiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces no se confundan. Sí, es obedecer, y todas las cosas de Dios son para sus hijos, y los hijos de Dios ¿qué? Obedecen. Y el propósito del Señor es que por su sacrificio padezcamos con Él. ¿Sí me explico? Lo tendremos que ver a lo mejor después de terminar seguimos con ese tema. Vamos a seguir. Estamos en Gálatas 3:13. Regresamos a Gálatas, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito es, todo él que es colgado de un madero. ¿Qué dice? Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, que si la maldición de la ley, ¿cuál era? Muerte. Cristo nos redimió de la muerte. Aquí está claramente el concepto. ¿Estamos de acuerdo o no? 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Vamos a hacer un paréntesis aquí. El primer versículo nos dijo que nos redimió de la maldición de la ley a todos. Y el 14 nos está haciendo un señalamiento exclusivamente a un grupo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el grupo? Los gentiles. ¿Ya vieron cómo una cosa es de forma general y el otro es de forma específica? Sí, la redención de la maldición de la ley es para todos. Y el versículo 14 se refiere a un grupo en específico. ¿Quiénes son? Los gentiles. Para que en Cristo Jesús la maldición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Sí. Aquí vemos reflejado el plan del Señor. La salvación era para el resto del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos con el 15. No, nada más sería 13 y 14. Seguimos, hermanos. Vamos al libro de Lucas,
capítulo 8, versículo 4 al 15, yo creo que va a ser. No, esto más quiero mencionar algo importante. Esta parábola es la parábola del sembrador, ya la leímos en sesión pasada, ¿recuerdan ella o no? ¿Qué peculiaridad tiene esta palabra? No importa que me digan los versículos, sí, yo quiero que entiendan el concepto general. Sí. ¿Qué peculiaridad tiene? Una peculiaridad podemos señalarla, podemos sacar muchas, vamos a hacerlo en equipo. ¿Qué dice el Señor? Nos dice que nos revela el misterio de la parábola. ¿Estamos de acuerdo o no? Y no es entendible para todos. Y nos da varios tópicos de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leerla rápido y nos seguimos. A ver, desde 4. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. ¿Sí? Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenían humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos, ¿qué? Oiga. ¿Sí? Y del versículo anterior digo que llevó ¿qué? Fruto al 100 por uno. Y sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y le dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta palabra está fuerte y severa, no se me borra de mi mente. ¿Sí? El discernimiento de que no es para todos. Dice, la palabra de Dios está velada para todos. ¿Sí? Los que no son sí, escogidos para ser revelada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la generalidad es que no todos la van a entender, sino únicamente algunos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué nos dice? Sí. A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, ¿para qué? Sí, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí viene algo bien importante, que viene el diablo y quita la palabra, para que no crean y no se salven. ¿Cuál es el propósito de Satanás en la vida de cada uno de los que sí son, no nada más escogidos, sino de los que reciben la palabra? ¿Cuál es el propósito? Que no la retengan, quitarla. ¿Para qué? Para que no crean, O sea, la palabra es de denotar creer. Ahora vamos a tomarla aquí y guardarla aquí. Yo me imagino, hago un paréntesis, ¿quién no le ha puesto el numerito 1 o 2 que lleva las sumas? Cuando suman y dice, llevamos 1, ¿no? ¿Para qué es ese 1? Para que no se nos olvide, ¿no? Ahora agárrenla aquí, la palabra creer, para que no crean. Y aquí aguárdenla y trasládense a su tema de los elementos de la salvación. ¿Cuál es el primero? Y el segundo, creer. Primero a repetirse y el segundo creer. ¿Qué quiere Satanás? Que no creas. Que no creas. ¿Ya vieron cómo tiene congruencia perfecta? Que no creas. Para que una vez no creyendo, ¿qué? No te puedas, ¿qué? Sí, salvar. ¿Por qué? Porque para poder recibir del Señor su autoridad tienes que creer primero en Él. Para que después, ¿qué? Creyendo que Él es el Hijo de Dios y que tiene toda autoridad, gobierne sobre tu vida. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué versículo nos quedamos? Quedaron así 12. Okay. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído la palabra con gozo, si reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Si creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba, en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí, ¿qué nos está denotando? Los que no tienen raíces. Pero este no es el versículo tan importante, que sigue siendo importante. Sí, la que cayó entre espinos son los que la oyen, pero yéndose, si son ahogados por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. 15. Mas
la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí que es importante, de notar que Satanás quiere que no crean. Y los otros que la reciben, pero los afanes que les arrancan la intención de seguir en el Señor. Pero el último grupo, ¿cuál es? En los que sí da fruto. ¿Y qué característica tienen estos en los que da fruto? Persevera. Sino que cae en un corazón ¿qué? A ver, vamos a leerlo de nuevo. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón. Bueno, agarren esa palabra, esas dos palabras, corazón. Bueno, ¿qué ocupamos para que esta palabra rinda fruto? Tener un corazón bueno. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y recto. Entonces, nosotros que queremos, ¿qué concluimos? Si recuerdan la predicación anterior, ¿en qué terminamos? Diciendo que para ser libre de maldición había que ser libre de pecado. ¿Y para qué? Para creer. Para ser libre de pecado hay que creer. Y la palabra va a dar fruto en los que tengan corazón bueno y recto. ¿Cómo va a venir la libertad del pecado? Por un corazón bueno y recto. Hay que buscarlo. Quiero ser libre de maldiciones, tengo que tener eso. ¿Están de acuerdo? Pero ahora, si sabemos bien que la maldición es el mal sobre una persona y la bendición es el bien sobre una persona, ¿qué tenemos? Que llega el bien, cuando llega el bien sobre una persona, esta persona empieza a ser ¿qué? Próspera. Y no hablo de prosperidad económica nada más, sino en todos los sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a retener esa palabra prosperidad. Agárrela aquí. Haz de cuenta que yo sí en mi imaginación digo, no te vas. ¿Por qué? Porque mi memoria ahora es muy mala después de COVID. La hago así y aquí ya sé que se llama prosperidad, ¿no? Vamos a leer. Vamos a Proverbios 28:13. Ok, vamos a leerlo, por favor. Vamos a leerlo juntos. ¿Ya está en la pantalla? Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El que libre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ya vieron la perfecta congruencia de la palabra de Dios? Primero tomamos ¿qué? Creer. Y luego para prosperar ¿qué? Hay que confesar los pecados. Y confesar los pecados, ¿qué elemento de la salvación es? Es el cuarto. O lo podemos hacer un tercero, pero es cuando en la numerología que le hemos puesto en nuestro estudio es primero ¿qué? Arrepentirse. Luego ¿qué? Creer. Creer para obedecer. En el concepto de obedecer va a ser ¿qué? Obedecer al que es gobernador, al que es Señor. Y cuando es reconocido como gobernador y Señor, ¿qué? Confesamos los pecados. Entonces, para ser próspero hay que confesar los pecados. Y con la confesión del pecado, ¿qué viene? Libertad. Libertad. Porque ya te arrepentiste y por eso vas y le dices, Señor, yo hice esto, Señor. Y cuando estás libre del pecado, eres objeto de ser libre de maldición. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Quién tiene duda? Yo creo que el Señor se ha llevado por un estudio, a lo mejor no es el más emotivo, pero yo creo que está consistente, ¿no? ¿Ya vieron que tiene congruencia entre todos, sí o no? Ok, vamos a leer
Salmo 19, 12, 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Sí? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahora vamos a agarrar otra vez, pescar una palabra. ¿La palabra qué? Enseñorear. Y sabemos que Señor significa ¿qué? Gobernador. ¿Por qué Cristo es el Señor? Porque Él gobierna. Él gobierna en el ejercicio de la soberanía del Padre que ha depositado en Él. ¿Y qué está diciendo la palabra? Que no se enseñoreen de mí. Y si lo traducimos a un mejor concepto sería que no me gobiernen, ¿verdad? Que las soberbias no me gobiernen. Y están hablando de líbrame de los pecados que me son ¿qué? Ocultos. Si queremos ser libres de maldición, hay que buscar ser libres de pecado. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si somos libres del pecado, pues hay que buscar de todo el pecado. Ya sabemos que hay una clase de pecados que me son ocultos, ¿verdad? Y entre ellos se encuentran ¿qué? Las soberbias. ¿Qué entienden ustedes por soberbia? Díganme. Fíjense que yo hace mucho tiempo, he batallado para ese concepto. Pero la soberbia es un pecado tan oculto que es oí un predicador, oía al maestro Derek Prince decir que la soberbia es el pecado que no se puede arrepentir Satanás si un día se arrepintiera. Pues porque no se da cuenta que lo tiene. La soberbia es el promotor de toda conducta pecaminosa y que no podemos reconocer. Es ese pecado por el cual ¿sí? No nos permite hallar nuestra conducta pecaminosa. Yo les voy a poner un ejemplo de soberbia. Yo me acuerdo que hace como chorrocientos años, es que eso fue 30 años por lo menos. Pues mi papá vivía y de repente yo estaba con mis hermanos, salíamos a pleito y nos dábamos ahí unos catorrazos. Llegaba mi papá y sacaba el cuero y parejito, órale. Y yo regresaba y decía, no papá, es que ¿por qué me diste a mí si yo no hice nada? No, pero sí hiciste. Y empezaba yo a discutir, papá, no, es que no, y me tocaba otra. ¿Sí? Pero todavía como que tenía ganas de seguir aclarando las cosas, ¿no? Y hasta otra me sacaba. Después entendí que era soberbia. Por esa soberbia no podía yo reconocer lo que había hecho también. Y así estamos, ¿a poco no? ¿Y cuántas veces nos pasa? ¿Qué hacemos? Y, no, pero yo no hice. Ya me ando cosiendo a los demás, ¿no? O sea, ando viendo a ver a quién. Tú hiciste esto, tú hiciste el otro, ¿no? Y hasta donde estamos bien amolados por dentro, ¿no? Vamos, ahí estamos llenos. Porque la palabra que dice, soberbias, dice en plural, ¿verdad? Bueno, si dice, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Hay una cosa bien importante. Hoy no me voy a volcar a ese tema, pero el testigo del Señor es el Espíritu de Dios. Él da cuenta. Yo de repente he pensado que si venía el Señor ahorita, digo, ¿quién va a decir es el que va a partir? Pues el Espíritu Santo. Él es testigo de quién es apto y quién no, y de todo lo que hemos hecho. Hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos revele de qué tenemos que pedir perdón para ser libres del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Hay que pedirle. Es parte de ser libre de maldición. Hay veces que se nos olvidan las cosas. ¿De verdad? O sea, yo hace como unos 2 años, yo creo, tuve un recuerdo de una vez cuando era niño,
Me acuerdo bien que había una señora que trabajaba en la casa y mi primo por ahí le hizo una maldad, ¿no? Un primo que no es su nombre. Y por ahí tuvo que comparecer mi papá y alguien tuvo que dar fe si era cierto o no era cierto, y yo me quedé callado. Y la verdad que era una injusticia. Y me acordé, creo que sí te platiqué, ¿no? ¿Verdad? Por ahí, ¿no? Que después le dije, Señor, esta señora hasta lloró. Y yo me quedé callado por quedar bien con mi primo. Cualquier día no dije mentiras, pero tampoco dije la verdad. Me quedé callado. Le dije, perdóname, Señor, porque sacó sus lágrimas, Señor. Perdóname, Señor. Yo hoy esas lágrimas me duelen. Sí, dije, perdóname, Señor. Y esas te tenés muchas que le digo, Señor, recuérdame, Señor. Y yo les invito a que cada quien le diga, Señor, recuérdame mis pecados ocultos, porque por esos no soy libre, Señor. Espíritu Santo, tú que tienes testimonio de nosotros y nos das las cosas del Padre y del Hijo, y estás presente, revélame, Señor, lo que tengo oculto, porque soy presa de ese pecado. Líbrame, Señor, de mis soberbias. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Para que siga surtiendo sus efectos. Pónganse bien. Vamos a poner nuestras manos así, porque cuando nosotros ponemos las manos así es para recibir. Precioso Espíritu de Dios, Santo Espíritu, te pedimos en el nombre precioso del Hijo de Dios, que tú nos reveles nuestros pecados ocultos y nuestras soberbias. Queremos obtener del Hijo y del Padre la herencia que nos ha dado. La libertad, sí, la libertad que nos ha traído de toda maldición y la libertad de la sentencia detrás de la ley. Demuéstranos qué son los pecados y las soberbias que tenemos ocultas, para que podamos pedir perdón y confesarlo a quien es digno, a que gobierna a nosotros, en quien reposa toda la autoridad del Padre, al Hijo de Dios. Amén. Siéntense, hermanos. Ahorita tengo que acudir a otra palabra. Fíjense que siempre hago mi prédica y de la prédica sale otra cosa, porque el Señor me va guiando a poner otras, a que tome esto congruencia. Vamos a Juan capítulo 16. Tengo unos amigos que quiero mucho, que de verdad con los que he platicado y yo sé que tengo un compromiso para con Dios de ministrar una prédica que se llame Cómo orar. Pero por lo regular cuando oramos, no sabemos quién es nuestro favorito. Si el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. ¿A poco no les pasa? ¿Qué te voy a pedir a ti y qué te voy a pedir a ti? ¿A ti no te pasa, Lila? No, porque oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y Pero, el Espíritu es el que da la convicción. a ver, vamos a leer. ¿Qué te parece? Porque luego dices, ¿cómo le voy a pedir? Yo todo se lo pido al Padre en el nombre del Hijo. Sí, pero hay que entender una cosa importante. ¿Quién es el que guarda el depósito de todas las cosas de Dios? El Espíritu Santo. Entonces al Espíritu Santo le pedimos que nos dé del Padre y del Hijo. Y vamos al capítulo 16, versículo 14 y 15. Desde el 13, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. ¿Qué nos dice? Que el Espíritu de Dios va a oír y nos hará saber las cosas. Ahorita sin acudir a la cita, sabemos bien que el Espíritu de Dios en el libro de los Hechos, en varias partes dice, el Espíritu Santo nos dijo. ¿Ya vieron por qué? Porque el Espíritu Santo oyó y nos dijo. ¿Ya vieron qué hermoso? Seguimos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo del Padre es de el Hijo de Dios, de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué siempre digo, sí, completo, Yahshua HaMashiach? Porque es Jesús, el Mesías, el escogido de Dios. El escogido de Dios es su Hijo. Hombre, pues, ¿cómo no, verdad? Es su Hijo. ¿Sí? ¿Y entonces quién tiene todo lo del Padre y el Hijo? El Espíritu de Dios. Entonces nosotros también necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que nos dé lo del Padre y lo del Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente lo pedimos al Padre. Simplemente en Lucas, ¿qué nos dice acerca del Padre bueno? El Padre bueno dice, si se lo pedimos, nos dará ¿qué? El Espíritu Santo. Y cuando nos da el Espíritu Santo, nos da el proveedor de las cosas del Padre y del Hijo. Por eso hay que pedir el Espíritu de Dios. Revélame la voluntad del Padre. Ya sabemos que Él lo escucha para decirlo. Pero si tiene de lo suyo, y el Señor ¿qué nos trajo? Salvación, y con la salvación ¿qué nos trajo? Un intercambio por el cual fue maldecido para que nosotros seamos bendecidos. Entonces Él tiene las bendiciones del Hijo sobre nuestras vidas. Vamos a pedírselas. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Pónganse de pie. Van a ver. Pongan sus manos para recibir. Precioso Espíritu Santo, danos la bendición que nos trajo nuestro Salvador, el precioso Hijo de Dios. Danos esa bendición por la cual fue maldecido en obediencia para que nosotros seamos bendecidos y seamos libres de toda maldición. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Siéntese, Señor. Vamos a 1 Corintios 2:12. Vamos desde el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Es una pregunta. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta es, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién tiene conocimiento de las cosas de Dios? ¿Y las cosas de Dios de quién son? Del Hijo. ¿Quién tiene el conocimiento de las cosas del Hijo? ¿Quién nos dijo en el versículo anterior que nos va a dar las cosas del Padre y del Hijo? ¿Ok? Sí, lo cual también, sí, bueno, estamos en el 12. Perdón, me corrijo en el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué significa conceder? Dar. Y si nos concedió, nos da. Y si nos da, hay que recibir. ¿Y quién nos dio al Hijo de Dios? El Padre. ¿Y para qué nos dio? Para que fuéramos salvos y libres de toda maldición. Para que Él fuera maldecido y nosotros ¿qué? Bendecidos. Padre, danos de tu Hijo y de la libertad que nos trajo de todo pecado y toda maldición. Sí, te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo. Y precioso Espíritu Santo, tú que escuchas nuestra petición, danos de la libertad que nos trajo el Señor. Porque Él fue maldecido y hay que decretarlo y hablarlo. ¿Sí? Porque fue maldecido para que nosotros fuéramos bendecidos. Y dame la salud que tanto necesito, Señor. Y dame la paz que tanto necesito, precioso Espíritu de Dios. Dame de las cosas que nos dio el Padre por medio de su Hijo. Danos de la salud, danos de
la necesidad que tenemos que suplir. ¿Ya vieron cómo tenemos que pedir? Aquí está. Cada quien va a pedir de acuerdo a sus necesidades, lo que ocupa. ¿Qué ocupo yo? Discernimiento. ¿Qué ocupo? Sabiduría para entender la voluntad de Dios. ¿Cómo ministro en esta iglesia? Que me dé paciencia de que no me salga el carácter que tengo, que me controle. Yo le pido, Señor, contrólame. Santo Espíritu, ora en mí y contrólame. Ustedes ya les platiqué el testimonio de que me dio salud. ¿Sí? Se lo pedí al Padre, sabe lo del Padre y lo del Hijo. Él lo escucha y Él lo da. Vamos a pedir lo que del almacén de las cosas que hizo el Señor para nosotros, el Espíritu Santo nos ministre. ¿Sí? Que nos ministre. ¿Qué es ministrar? Dar. Cuando yo llego y suministro a una persona, le doy algo. Llega el flujo del agua de la calle y nos están suministrando ¿qué? Agua. Vamos a pedirle, sí, Espíritu, Santo Espíritu, Espíritu de Dios, ministranos sanidad. Pero como ya estoy lleno de fe porque estoy oyendo la palabra, el poder de Dios va a actuar sobre mí. Porque la fe viene de Él, oír. Yo gloria a Dios porque yo creo que todos hemos tenido algún encuentro con nosotros mismos para escudriñar y confrontarnos para saber si estamos llenos de fe. ¿Qué dijo el Señor? Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, que le dirías a la montaña, arráncate y échate al mar. ¿Pero la fe es de nosotros? No, la fe es de Dios. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír, y por el oír la palabra. Y ustedes ya oyeron que el que da las cosas del Padre y el Hijo, ¿quién es? El Santo Espíritu. ¿A quién le van a pedir que nos dé lo que ya ganó para nosotros delante de nuestro Dios, nuestro Salvador? El Espíritu Santo. Tenemos plena... Sí, y cuando empezamos a oír la palabra de Dios, viene ese poder sobrenatural, que no es de este mundo ni es de esta carne, sino es de Dios, que se llama fe. Amén. Vamos a seguir. Segunda Romanos 8:11. Pero sí, no, Romanos no. Romanos es un solo capítulo, nomás es capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso hablábamos en algún momento de que primero tenemos que buscar ¿qué? Que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y vivificará qué? El cuerpo. Y ahí viene toda la herencia de Cristo sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Vamos a Isaías 48:17. Profecía, seguramente aquí viene. No, vamos a cambiarnos en Isaías también, pero va a ser el versículo que lo tengo. $53. Me confundí aquí.
Otro, a ver, 53. Vamos a profecía. Y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Sí. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dije que íbamos a leer ¿qué? Profecía. ¿Estamos de acuerdo? Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Aquí tienes el fundamento de por qué el Señor ya cargó con tus enfermedades. Y si Él fue maldecido para que tú seas bendecido, nosotros seamos bendecidos. Ahora viene otra vez, ¿qué tema hablamos? ¿Qué? El intercambio. Él fue hecho enfermo para que yo fuera hecho sano. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, sí, de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A ver, pónganse de pie. Vamos a hacer una declaración. Soy sano porque por las llagas de Yahshua HaMashiach, sí, he sido curado. Vamos a hacer un aplauso al Señor. Vamos a Proverbios 18:21. Vamos a ver esta parte que se llama confesiones. Acabamos de hacer una, pero vamos a, sí, Proverbios 18:21. Vamos a leerla, por favor, todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué es? Que la boca tiene poder de decretar. Ahorita no voy a ir a esa palabra porque quiero hacer un estudio específico para compartirlo. Pero ¿qué dijo el Señor? Lo que atares en el cielo, ¿qué? Y lo que atares y desatares en la tierra, ¿qué? Es una regla. Lo que abres, ¿qué? Vas a desatarlo. Y el que pida, ¿qué? Se os dará. Y si estás lleno de fe, podrás pedir y desatar. Y cuando tú hablas, sí, también desatas las bendiciones que trae el Espíritu de Dios para nosotros. Porque las guarda, ya lo vimos, ¿verdad? Ahora vamos a leer otra vez Isaías 53. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ya que tenemos dos conceptos, enfermedades y dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Aquí está la consecuencia de lo que él llevó y cómo resultó. ¿Qué? Azotado, porque no venía enfermo el Señor, ¿verdad? Ni maltratado. ¿Qué? Se le hirió. ¿Y a causa de quién? De los que lo hicieron. ¿Sí? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero la primera parte que dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Y si ya sé que él fue maldecido para que yo fuera bendecido, ya nos habla de un concepto que se llama ¿qué? Enfermedad. Y yo puedo decretar. Porque aquí la palabra de Dios ya me dio conocimiento de que con mi boca puedo clamar y el Espíritu Santo liberará las bendiciones que trajo el Hijo de Dios, por las cuales Él ya pagó y fue maldecido. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a decretar sanidad. Ahora con el conocimiento de esto, otra vez, como lo hicimos. Sí. Ciertamente, cuando venga la enfermedad, ciertamente Cristo llevó mi enfermedad, por lo cual tengo derecho a ser sanado, porque Él ya pagó por mí y soy ¿qué? Justificado. Precioso Espíritu de Dios, derrama sobre mí sanidad. Te lo pido en el nombre precioso del que pagó por mí. Amén. Ya tenemos una oración con decreto, ¿ya vieron?
Empiécenlo a hacer. No se queden callados, empiécenlo a hacer. Muchas veces, fíjense nada más, hay un libro que me llama mucho la atención, no me voy a pronunciar respecto al libro, pero sí respecto al rubro, se llama que Él vino a dar libertad a los cautivos. Y el cautiverio, que es una persona que está presa. Y ya vimos que maldecir deviene de la palabra cercado de espinos. Y una persona que se encuentra cercada de espinos, ¿cómo se encuentra? Cautivo. Y si el Señor trajo libertad al cautiverio, lo trajo por su precioso sacrificio. Y fuimos, ¿qué? Intercambiados. Para que Él ocupara mi lugar y yo fuera, ¿qué? Hecho libre. ¿Estamos de acuerdo? Aquí viene esa libertad. Muchas veces hablamos y decimos, es que el Señor trajo libertad, pero no sabemos cómo. Ni nos llenamos de fe porque no hemos leído la palabra en la cual nos funda. A ver, yo quiero hacer una pregunta muy simple. Si alguien de aquí hace un guisadito en su casa y le dicen, oye, le echaste comino, dices, yo no le eché comino porque le eché pimienta, ¿va? Es un ejemplo. ¿Y alguien nos va a hacer cambiar de parecer? No. ¿Por qué? Porque son testigos. ¿O no? ¿No son testigos de sus propias obras? ¿Qué dijo el Señor cuando llegó el Espíritu Santo? Sí, en el libro de los Hechos, capítulo 2, sí, cuando viene el día de Pentecostés. ¿Qué dijo? ¿Qué? En el 1, que lo esperen para que reciban, ¿qué? El Espíritu. Y les sean, ¿qué? Testigos. En el momento que oímos la palabra de Dios, viene la certeza de lo que no vemos, porque lo escuchamos. Y eso se llama fe. Y llenos de fe, testigos. Y ahora sí ya viene la lucha en el nombre poderoso del Hijo de Dios. Ustedes ya saben que somos libres de toda maldición. Vamos a orar. Vamos a declarar. Porque el poder nos los ha dado el Hijo de Dios por su sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Que dijo, el que crea en mí podrá hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. ¿Y por quién van a empezar las obras? Pues por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo mismo acontece para los dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigado de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sabemos bien que el Señor llevó llagas a causa de que fue, ¿qué? Inmolado. ¿Quién quiere hacer otra declaración? Vamos de pie. No se cansen de declarar, porque es su vida, es nuestra vida, la vida que nos dio Cristo. Vamos a hacer una oración diferente ahorita. Padre, escucha, Señor, mi clamor. Dame del intercambio de tu Hijo por nosotros. Por su llaga fui sanado, y en el precioso nombre de tu Hijo te pido de lo que Él te dio para que yo fuera sanado. Dame sanidad. Precioso Espíritu de Dios, abre de los cielos, del almacén de la heredad de Cristo, sanidad. Por sus llagas fui curado. Amén. Vamos a dar un aplauso, Señor. ¿Estamos de acuerdo? Siéntense, por favor. Ya saben que nos sentamos después de esto. Vamos a Juan 16, 24.
Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, ¿a quién le vamos a pedir? Al Padre, pero también nos dice la palabra que el Espíritu de Dios tomará del Padre y del Hijo y ¿qué? Nos los dará. Es bien cierto que es más que necesario y fundado pedirle al Santo Espíritu nos dé las cosas del Padre y del Hijo. ¿Sí? ¿Qué le quieren pedir? Dígame. ¿Qué quiere, hermana Nieves? Sabiduría. ¡Oh, qué hermoso! Precioso Espíritu de Dios. Dame de la sabiduría del Padre y del Hijo. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Vamos a dar otro aplauso al Señor. Estamos gozosos. Él gobierna. Él es el Señor. Él pagó por nosotros. Cuando hablamos de que Él nos justificó, y hay alabanzas que dice, fuimos por su sangre justificados. Voy a recordar nada más de lo que ya hemos hablado. Justificar significa ser pagado. Él le pagó al Padre por nosotros. Y todavía como el Padre es inamovible en todo lo que Él decreta y en su soberanía, hay algo revelador. Al final lo abandonó porque no podía convivir con el pecado siendo su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir. ¿Quién tiene las cosas del Padre y del Hijo? A ver. ¿A quién le vamos a pedir en el nombre del Hijo de Dios que nos dé? Al Espíritu. Y también al Padre. Pero no se nos olvide pedir al Espíritu. ¿Sí? Espíritu Santo, toma de la salud que Cristo ganó para mí. ¿Sí? Así de simple. ¿Ustedes creen que es más complejo? ¿Por qué habría de ser más complejo si el Señor ganó para nosotros salud? Vamos a hacer otra pronunciación. No nos vamos a cansar. Esto es nuestra vida. Esto es nuestra vida. Espíritu Santo, toma de la salud que Cristo, que Yahshua HaMashiach ganó para mí en la cruz. Y dámela. Amén. El Señor se hizo pobre para que fuéramos ricos. No, nada fue mal de hacerlo, dice la palabra de Dios, ya se los dije en la sesión pasada. Nada de lo que el Señor hizo fue significativo. Cuando el Señor dijo, al final, consumado es que el proceso al que lo mandó el Padre lo culminó. Y si el Señor fue despojado, sí, y también fue avergonzado y fue humillado, fue despojado de lo que tenía, fue para que nosotros, ¿qué? Fuéramos hechos ricos. Sí, debemos de entenderlo y creerlo, para que sea desatado por nuestra boca y pedido en el nombre de su Hijo. Vamos a pedirle al Santo Espíritu que nos dé riqueza. ¿Quién quiere pedirle riqueza? Es muy cómoda, ¿no? Nos trajo vida y vida en abundancia, ya lo sabemos, ¿verdad? Y si no hay vida en abundancia, esta vida afligida no es vida. Nos trajo, Él se sacrificó para que tuviéramos dos cosas elementales. A ver, pongan sus dos manos. Para que tuviera yo un lugar en el reino de Dios va a ser esta mano. A causa del sacrificio y fuera libre del pecado. Y para que esta vida en este mundo fuera en abundancia. Aquí están las dos cosas. Nos trajo esa herencia que es pasarla bien en esta vida y en la que nos viene. ¿Ya ven qué hermoso es el Hijo de Dios? Él cumplió. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tanto amó. A ver, acuérdame. Para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y volvemos a agarrar esa palabra que dice creer. Y no la pesquen. Es para el que crea. ¿Cuál es el propósito de Satanás?
que no creamos. Y el que cree, sujeto al gobierno del Hijo de Dios, va a hacer la voluntad de Dios. Perdón. ¿Estamos de acuerdo? Qué hermoso. Digo, soy redundante, pues se dan cuenta, soy asociativo, ¿no? Una cosa a otra, y la otra, y la otra, y la otra. ¿Para qué? Para que se llenen de convicción, porque todo tiene fundamento en la palabra de Dios. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Yo les platiqué de lo que tenía en la boca, ¿eh? Y no me da pena contárselo eso porque sí, pues me salió en la boca. ¿Qué podía esperar? Me prefiero que fuera un dedo, en un lugar tan bochornoso como la boca, ¿no? Pero ¿qué quiero hacer? Ahí salió. ¿Y por qué fue? Por fumar, ¿verdad? Le dije, Señor, pues yo me lo provoqué, Padre. Lo acepto. Perdóname, Señor. Yo lo provoqué. ¿Qué les dije? Si ya no se me quita, pues también acepto tu voluntad, ¿no, Señor? Una persona me decía en la semana, bueno, tú les dices que sean obedientes para que sean libres de maldiciones. Les comenté que yo esperaba que viniera en la sesión pasada una hermana que está enferma, ¿no? Y no vino. Y me dijo, oye, ¿y si no se cura? Bueno, pues, buena pregunta, a lo mejor fue una pregunta insidiosa, ¿no? Tentadora. Bueno, si no se cura también va a tener paz para entender las cosas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así es simple. Todos nos vamos a morir, ¿verdad? El problema es no morirse en desobediencia, en rebelión. Vamos a 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez viene el concepto de maldad. Ya sabemos que la maldición es un mal. Cuando confesamos nuestros pecados nos viene ¿qué? Limpieza. Y una vez que seamos limpios, seremos prósperos en las cosas del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ya es la 1:12, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ya duró la predicación? ¿Como 1 hora o más? 1 hora. Bueno, pues vamos a terminar la siguiente sesión con este tema. Sí, el Señor nos manda en su palabra a orar, sí, los ancianos por la congregación, sí, y vamos a orar en la siguiente sesión y vamos a pedirle al Señor que libere a todos los que estamos aquí congregados de toda maldición que nos persiga. Ahora el trabajo de cada uno de nosotros es en la semana, sí, que clamemos al Santo Espíritu para que remueva ese pecado oculto y esa rebelión que nos estorba delante del Señor. Y seamos libres y venga esa prosperidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a terminar la prédica. ¿Sí le acordas, hijo? Sí, y vamos a hablar nosotros para despedir nuestro servicio.